Muy buenas tardes, estimados participantes del curso de controles automáticos. Una calurosa bienvenida. Vamos a dar inicio en esta reunión de la semana número 10, ya en el segundo corte, sobre los modelos matemáticos, escribir las respectivas ecuaciones de movimiento usando, digamos, eh, las respectivas situaciones planteadas en una segunda ley de Newton. En el texto, en el texto tienen cada uno de los modelos que uno utiliza. En este caso yo tengo un problema ya como tal, donde tengo dos masas unidas por un par de resortes, K1 y K2. Eh, tengo una función B1, que es una fuerza de fricción. Aquí tengo una fuerza de fricción B2, que corresponde a la masa 2. Recordemos que la fuerza de fricción va a depender de la masa, porque la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal, según nuestro conocimiento que ya tenemos de los cursos de física, ¿no? Bueno, vamos entonces a procurar escribir las ecuaciones de movimiento. Esas ecuaciones de movimiento posiblemente son ecuaciones diferenciales que después nosotros las podemos procesar mediante la transformada de Laplace. Entonces tengo varias componentes. Tengo la componente M1 y esta componente que tengo aquí por decirlo así, un desplazamiento UDT, que es el que va a movilizar todas estas dos masas. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un análisis por separado de cada uno y las respectivas interacciones que corresponden a cada una de las masas. Hacemos como una especie de diagrama de cuerpo libre, ¿no? Este sería la masa M1, ¿ve? Este sería la masa M1. Aquí denotamos la fuerza y esta, según la segunda ley de Newton, lo vamos a escribir de esta forma, ¿no? La segunda derivada de y con respecto es la aceleración, ¿okay? Y la aceleración, la masa por la aceleración debe ser igual a la fuerza, ¿okay? Y vamos entonces, fíjense que aquí yo tengo un primer resorte, ¿no? Tengo un primer resorte. Este resorte, según la ley de Hooke, la fuerza es proporcional al desplazamiento, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos escribiendo, que la fuerza F es proporcional por una constante K1, que es la constante que aparece, digamos, en la figura, por el desplazamiento. El coeficiente B1 representa, como ya comenté, el coeficiente de fricción entre la masa y la superficie, que por supuesto genera una disminución de la velocidad. ¿Sí? Esa fuerza de fricción, ¿sí? Recordemos lo siguiente, recordemos que cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre de una masa que lo hizo en física 1, ¿sí? Tenemos que, tengo el peso del cuerpo en el eje Y y en el eje X, en el eje Y, la fuerza normal, ¿okay? Esa sumatoria en el eje Y es igual a cero porque no hay movimiento vertical de ese cuerpo, de esa partícula, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros tenemos que, la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, ¿okay? Que va a depender del coeficiente de fricción y de la fuerza normal.
Pero uno puede probar que esa fuerza de fricción es directamente proporcional a la velocidad de la partícula o del objeto en cuestión de estudio. Entonces, esto lo vamos a escribir de esta forma. Esa fuerza sería, ya la proporcionalidad la ubicamos como una igualdad, introduciendo el factor beta 1, que es parte del enunciado. Aquí tenemos beta 1, ¿sí? Y esto simplemente es la velocidad de la masa 1. ¿Sí? Entonces la fuerza de fricción sería el coeficiente de fricción multiplicado por su velocidad. ¿Sí? Para la masa 2, el coeficiente de fricción para la masa 2, aquí tengo la masa 2, y este es el coeficiente de fricción. ¿Sí? Tenemos una ecuación similar, o sea, beta 2, que es el coeficiente, ¿sí? Beta 2, que sería el coeficiente de fricción, que es distinto, que es diferente al coeficiente de fricción de la masa 1, porque las masas no son iguales. ¿Okay? Y esa fuerza de fricción también uno puede deducir que es proporcional a la fuerza normal. Y la fuerza normal es igual al peso. Entonces, la fuerza normal menos el peso es igual a cero, según lo que he comentado hace unos minutos, y de ahí uno deduce que la normal sería igual al peso, a la masa por la aceleración. Entonces, por ende, cada masa tendrá vinculada una fuerza de fricción, ¿sí? Distinta, ¿no? Por eso que yo tengo el coeficiente beta 2 y es proporcional a la velocidad de la partícula o de la masa 2. Estas serían, digamos, que las fuerzas, las interacciones que están vinculadas a mi sistema mecánico, masa-resorte. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton ahora para obtener la respectiva ecuación diferencial que rige el movimiento de ese sistema. Entonces, en el caso de la masa 1, la masa por la aceleración la vamos a escribir de esta forma. O sea, M1 por la segunda derivada de Y1 de este que tenemos acá sería la forma de escribir la masa por la aceleración. Y recordemos que esto es igual a las fuerzas externas que actúan sobre esa partícula, ¿no? O sobre esa... Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Considerando ya la fuerza restauradora del resorte, ¿okay? Y la fuerza de fricción, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que podemos escribir nosotros? Fíjense, para el caso de la masa 1, fíjense bien, para el caso de la masa 1 sería la constante de elasticidad resorte K1 por el desplazamiento, pero vamos a tener un desplazamiento neto, relativo acá. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? La masa 1 por su aceleración, ¿sí? Más el coeficiente, la fuerza de fricción eh, proporcional a la respectiva velocidad, más la fuerza restitutiva o de restauración por ley de Hooke del primer resorte, más el segundo resorte, ¿sí? Y en el segundo resorte vamos a tener una diferencia de Y1 menos Y2, ¿sí? De Y1 menos Y2, ¿sí? Cuando tenemos involucrado ahora el resorte 2, porque el resorte 2 está, fíjense, el resorte 1 lo tengo delante de la masa 1, pero el resorte 2 está vinculado con M2 y M1. ¿Okay? Entonces, este desplazamiento neto sería Y1 menos Y2. Entonces, estamos por acá. Fíjense que todo esto sería masa por aceleración más la sumatoria de la fuerza es igual
a el nu de T, que digamos es la fuerza, digamos, impulsora, ¿ok? Desde el punto de vista de controles, ¿no? Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1, ¿ok? Esta es la ecuación 1 y vamos a hacer un razonamiento similar para la masa 2. ¿Sí? Entonces, para la masa 2, usando la segunda ley de Newton, ¿sí? Me va a quedar igual M2, ¿sí? Por la aceleración, es la forma de escribirlo en forma diferencial, más el coeficiente de fricción por la velocidad, que es la fuerza de fricción que actúa sobre la masa 2, ¿sí? Más K2 por la diferencia. Fíjense que hay que tener mucho cuidado, para la masa 2 está involucrado nada más el resorte K2. El resorte K1 no está involucrado con M2. ¿Eh? Y esto debe ser igual a 0. ¿Okay? Porque la fuerza, esta masa 2 está sujeta con los resortes y no está actuando en ninguna fuerza, sino que eh, es arrastrado a través de M1, ¿sí? Y no hay una fuerza aparte que vaya a moverme M2. Entonces, al final eso me va a quedar de esta forma. Lo que hay que tener cuidado es que el desplazamiento ahora sería Y2 menos Y1. ¿Ve? Dice que el desplazamiento de la masa 1 sería Y1 menos Y2 y aquí en este caso será Y2 menos Y1 y esto es igual a 0. En la anterior, la ecuación 1 no podemos igualar a 0. ¿Sí? Igualamos a la fuerza que está proporcionando toda la energía para mover todo ese conjunto de dos fuerzas vinculadas con los resortes. Entonces, este par de ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales, representan el sistema de dos masas. ¿Sí? Fíjense que aquí podemos hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa 1. ¿Sí? Esta es la fuerza externa, este sería F1, la fuerza de fricción, que es opuesta, por supuesto, al movimiento de la masa 1, la fuerza restauradora del resorte, que también es opuesta, ¿okay? Y la fuerza del resorte del primer resorte. ¿Sí? Fíjense que este sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Eh? Para, digamos, justificar estas ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales, después posteriormente, la, la solución de ellas la podemos realizar a través de la transformada de Laplace. ¿Sí? Es lo que ya hemos aprendido. Un segundo ejercicio que muy similar, pero con otra estructura, pues otro diseño. Tengo las dos masas. Este término que ustedes ven acá es el mismo símbolo que aparece en el texto. ¿Sí? En el texto de Carrillo. Que en el texto de Carrillo tiene una tabla donde está el símbolo y la fuerza respectiva que corresponde. Esto es equivalente a la fuerza de fricción, ¿sí? A un sistema viscoso, pues, por decirlo de esa forma, un sistema viscoso. Bien. Aquí tengo la unión de M2 y M1 con un resorte K2. Aquí tengo el resorte K1 unido aquí a este punto que está fijo, que es la Tierra, por decirlo así. Entonces, bueno, si nosotros aplicamos una fuerza vertical, este es un sistema que va a generar oscilaciones, ¿okay? A través del resorte. Que es lo que acabamos de comentar ahorita. Este símbolo es de fuerza viscosa, ¿okay? Con una fuerza amortiguadora que también es proporcional a la velocidad.
Entonces, bueno, en el caso de la fuerza viscosa, es más o menos el mismo cuento de la fuerza de fricción, del roce, entre dos superficies, porque el ejercicio anterior, la fuerza de fricción es una fuerza entre dos superficies, ¿no? Entre dos superficies. Aquí la fuerza es el equivalente de la fricción. Usamos como un recipiente que tuviéramos que colocar esa masita en un fluido viscoso. Es el equivalente a este esquema que está acá. Así que uno no va a escribir un, un envase gigante y nada, sino que coloca este símbolo que me va a indicar que aquí hay como una especie de fluido, ¿sí?, que me genera la fricción. Amortiguo. Bueno, entonces, como ya hemos explicado anteriormente, aquí tenemos las dos fuerzas con respecto a la masa 2. La fuerza viscosa con respecto a M1, ¿ok? La fuerza restauradora de Hooke, ¿ok? Para la masa 2. Fíjense, aquí lo vamos a llamar F3. Para distinguirla sería K sub 2 por Y2. ¿Ok? Y la fuerza restauradora o ley de Hooke aplicado a la otra masa, o sea, la masa 2, que acuérdense que la masa 2 está vinculada, ¿okay?, con estos dos resortes. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre, ¿okay?, porque estamos aplicando una fuerza de empuje hacia abajo y las respectivas fuerzas que hemos indicado ahora según la ley de Newton son fuerzas que son opuestas al movimiento. La fuerza de fricción viscosa, la fuerza restauradora del resorte, son opuestas al movimiento y por lo tanto la tenemos que tener en el diagrama de cuerpo libre dirigidas hacia arriba porque la fuerza externa está dirigida hacia abajo. O sea, los resortes, las masas están moviéndose en la dirección vertical. Entonces, por ejemplo, para el caso de la masa 2, que es donde está actuando la fuerza externa, escribimos la ecuación muy similar a la anterior, ¿okay? Masa por la aceleración, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando, fuerza viscosa y las dos fuerzas restauradoras de los resortes, y eso debe ser igual a la fuerza externa, PDT. Y para la masa 1, exactamente igual, salvo que ahora la fuerza restauradora K2 no aparece. Entonces sería masa por aceleración, fuerza viscosa o fricción y la fuerza restauradora del resorte K1. Y eso debe ser igual a 0 porque vamos al dibujito, ¿ok? Debe ser igual a 0 porque no hay la no hay fuerza como esta, ¿okay?, que es la que está recibiendo la carga, ¿no? M2. Y bueno, y eso uno obtiene la respectiva ecuación diferencial. ¿Okay? Este por un caso mecánico. Nosotros podemos hacer un modelaje para un sistema fuerza-voltaje. Por ejemplo, fíjense, aquí voy a tener el símil, la comparación que hay entre un sistema mecánico y un sistema eléctrico. El sistema mecánico tenemos unas fuerzas externas, El coeficiente de fricción viscosa, que es el que estamos observando nosotros ahora, es igual o es equivalente a la resistencia. La constante de elasticidad del resorte en un sistema eléctrico es el recíproco de la capacidad. ¿Okay? El desplazamiento del sistema mecánico es equivalente a la carga que circula a través del circuito, porque vamos a tener un condensador
Y la masa del sistema mecánico es equivalente a la inductancia. Digamos, esta tablita que estamos observando acá, ¿no? Nos permite comparar cada uno de los componentes mecánicos y los componentes eléctricos. Entonces, esto es lo que vimos nosotros antes. Si yo tengo un sistema mecánico que tiene nada más una masa con un resorte y una fuerza de fricción, o una fuerza de fricción viscosa, este sería su ecuación diferencial. O sea, la masa por aceleración, la fuerza viscosa y la fuerza restauradora del resorte, igual a Ft. Y si nosotros tenemos un circuito, ¿ve? Si nosotros tenemos un circuito, hacemos lo siguiente, un circuito donde tengo yo un condensador con una bobina, yo tengo que la masa, como dijimos ahorita, es la inductancia, ¿okay? Este sería el desplazamiento, viene siendo la carga, ¿ve? El coeficiente de fricción viscosa, la resistencia, y el desplazamiento es el inverso de C, y entonces me queda una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ve? Con coeficientes constantes y no homogéneas. ¿Ve? Entonces serían las dos ecuaciones respectivas, tanto de origen mecánico como de origen eléctrico. ¿Okay? Esto lo vamos a ver con un poquito más de cuidado. Vamos a aprovechar de ver el caso. Este es el OGATA. El OGATA tiene una información muy completa, pero tiene todo lo que... Este es el capítulo 2, ¿okay? Que ya vimos en la clase anterior, ¿no? O sea, podemos usar el MATLAB también para escribir y obtener la ganancia o la función de transferencia. ¿Okay? Esto es lo que preguntamos en la actividad, ahí todo lo tienen. Bueno, una pequeña ayuda, ¿no? Voy a ir al capítulo, bueno, estos son los diagramas de bloque con la simplificación respectiva, que también lo tienen en la actividad que tienen que realizar. Pero vamos al capítulo 3. Un momentico, el capítulo 3. Denme un momentico, por favor. Modelado matemático de sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. ¿Okay? Sí. Bueno, aquí más o menos es lo que hemos comentado ahorita, ¿no? Los resortes en paralelo, cuando los resortes están en serie, este ejemplo tiene que ver con los dos resortes, cuando están en serie o están en paralelo, así tal como estábamos aquí en esta figura, ¿ok? En esta figura, estos dos resortes están en paralelo. ¿Sí? O sea, actúa una fuerza externa, hay desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Y estas serían las ecuaciones respectivas. ¿Okay? Sería la suma, ¿okay? Los dos desplazamientos, la suma, porque ambos resortes se van a desplazar simultáneamente. ¿Okay? Ambos resortes se desplazan simultáneamente por la forma como están conectados. Algo similar a resistencias en paralelo. Entonces tenemos que sería la suma de la constante de elasticidad del resorte 1, la constante de elasticidad del resorte 2, y es igual a la fuerza F. ¿Okay? Y eso es equivalente también a una K equivalente, que sería la suma de las constantes de elasticidad de cada resorte. ¿Okay? Para resortes en serie, el resorte en serie, que es esta figurita, por supuesto que estos desplazamientos no son iguales. Entonces,
K2 tendrá, digamos, un desplazamiento X y K1 tendrá un desplazamiento Y1 por la conexión tal como está acá. Entonces aquí vemos K1, Y1, que sería para el resorte 1, y K2, ¿ves? K2, que sería entonces la diferencia de estos dos, ¿ves? O sea, el desplazamiento relativo, ¿ves? Puede ser X menos Y, ¿ok? Tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, entonces yo puedo calcular, ¿ok? Yo puedo eliminar la y de una de estas ecuaciones para que todo me quede en función de x. Es muy sencillo porque yo simplemente despejo de aquí el valor de y, f sobre x1, aquí lo tengo, y puedo aplicar la propiedad distributiva, y este término lo negativo lo voy a pasar al otro miembro, que sería K2 entre K1 por F, y lo reacomodamos, calculando el mínimo con un múltiplo, que sería K1, K1 más K2, etcétera, y puedo obtener el K equivalente, que ahora es algo diferente, un poquito más complicado que el caso anterior. ¿Sí? En el caso viscoso, en el caso viscoso es similar, o sea, yo tengo dos amortiguadores conectados en paralelo desde el punto de vista viscoso y dos conectados en serie. Y entonces tengo las mismas expresiones. Bueno, este detalle ustedes lo pueden revisar. Y aquí hay un ejemplo similar al que nosotros hemos trabajado ahorita, ¿sí? De la presentación anterior. Yo tengo un carro sin masa, desprecio la masa del vehículo. ¿Sí? Tengo un sistema de masa resorte con una fuerza equivalente a una fuerza de fricción viscosa, que se desplaza a la derecha. Bueno, entonces, el sistema, resolver esto, escribir las ecuaciones equivalentes de diferenciales, es simplemente usar la segunda ley de Newton, o sea, la masa por aceleración es la sumatoria de la fuerza. Aquí entonces tenemos que la masa por aceleración, que es igual a la componente viscosa, para ambos casos, y la componente del resorte, bueno, aplico la propiedad distributiva, y obtengo esta ecuación. Esta ecuación diferencial, y que puedo tomar aquí ya en el caso de este libro usamos la transformada de Laplace. Cuando yo uso la transformada de Laplace, convierto esta ecuación diferencial del dominio en el tiempo en el dominio de la frecuencia, obtengo esta expresión. Los detalles algebraicos los dejo para que ustedes lo realicen, ¿okay? Está como lo está haciendo el doctor también. ¿Bien? Entonces, tengo el dominio, después de acomodar y hacer unos reajustes algebraicos, tengo la ecuación diferencial en el dominio de la frecuencia, posteriormente después de aplicar la transformada de Laplace. ¿Okay? Entonces, escrito de esta forma, tengo la entrada y la salida, del sistema. Entonces, la función de transferencia de ese sistema sería la transformada de la salida entre la transformada de la entrada. ¿Okay? Esta sería la transformada de la salida y obtengo el respectivo cociente. Bueno, con eso vamos con este ejemplo. Ustedes pueden ir revisando los siguientes ejemplos. Ambos textos tienen, aquí tengo la notación matricial, eso lo vamos a pasar por alto,
pero ambos textos, tanto el Carrillo como el Ogata, tienen ejercicios que ustedes tienen que ir revisando en el transcurso de esta semana. ¿Bien? En el transcurso de esta semana. Todo lo que tiene que ver con modelos matemáticos. Hay el otro capítulo, aquí está el modelado eléctrico, ¿no? El modelado eléctrico, un circuito de RL, aquí está. Aquí está el circuito que estábamos comentando anteriormente. Tengo una bobina, una resistencia y un condensador. Esta es una especie de cuadripolo. Esta es la entrada y esta es la salida. Entonces la función de transferencia de este circuito sería S0 sobre S1. Pero hay que resolverlo usando la ley de Kirchhoff y usando la equivalencia que hemos comentado ahorita. Entonces, este circuito, fíjense, aquí sería la ecuación de la corriente, ¿ven? Vean bien. Con la segunda ley, la ley de Kirchhoff, la tensión que hay aquí, la tensión que hay en la resistencia y la caída de tensión que hay en el condensador, ¿ok? Lo tenemos acá. O sea, fíjense, la tensión que hay en la bobina, pues, por lo que ya ustedes estudiaron en el curso de electrotecnia 1, sería L de I de T. ¿Okay? La tensión que hay en la resistencia es simplemente la de Ohm, R por I, y la tensión, el voltaje aplicado en el condensador sería 1 sobre C, la integral de I de T, y esto es igual a E1, o sea, a esta parte que está acá. Y después la salida sería la diferencia de voltaje, o sea, la diferencia de potencial que hay en el condensador tiene que ser igual a E sub 0. ¿Okay? Que es lo que yo tengo acá. Después de aplicar ahora la transformada, si nosotros usamos la transformada, obtenemos estas dos ecuaciones, y ya con esas dos ecuaciones uno puede calcular la función de transferencia. Luego bueno, después de esto viene la parte de electrónica, muy interesante, pero ustedes no conocen de amplificadores operacionales y por eso es que no vamos a tocar este. Podemos hacer un ejemplo para que ustedes vean la situación planteada, digamos, usando la electrónica, ¿ves? La electrónica analógica, que son con esto, lo que uno llama amplificadores operacionales. Fíjense que aquí hay un ejemplo práctico, ¿no? ¿Okay? Ejemplo de problemas y soluciones. Aquí tengo una suspensión, ¿no? Que es un sistema muy similar al que hicimos ya. ¿Okay? Un sistema muy similar que se levanta. Tengo el sistema de suspensión junto con los elementos respectivos, ¿no? Que son los sistemas de amortiguación, y ese sistema de amortiguación es equivalente a tener un equivalente viscoso, ¿no? Y bueno, uno plantea las ecuaciones y obtiene el sistema. Pero vamos a ir un momentico a los sistemas de, de fluido y térmicos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción simplemente utilizando el, el, la mecánica que hemos hecho ahora, comparando términos del punto de vista mecánico con términos del punto de vista eléctrico, ahora comparando términos del punto de vista mecánico del punto de vista hidráulico o de fluidos, ¿sí? Con líquidos, con líquidos. No sé si los estudiantes de controles ya estudiaron un poquito la mecánica de los fluidos, conocer la fuerza de fricción, la turbulencia, usando el número de Reynolds. Pero bueno, en el caso de los líquidos, lo que es equivalente a la resistencia y la capacitencia del sistema a nivel de líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a tener un tanque
esto sí está explicado un poquito, es este que está acá. Esta simulación sí la vamos a hacer con mucho más cuidado, esta, con mucho más cuidado, porque es una situación práctica que se usa mucho en control automático, bueno, para llevar el control de sistemas con tanque. Entonces aquí tengo una válvula de control, tengo un tanque, ese tanque desde el punto de vista eléctrico, esto representa la capacitancia, ¿ok? O la capacidad eléctrica. Tengo una válvula de carga que representa la resistencia, ¿ok? ¿Ok? Entonces fíjense que aquí se desarrolló todo el aspecto teórico de que tiene que ver con, si no han visto mecánica de los fluidos, esto no lo vamos a estudiar ahora, lo vamos a estudiar posteriormente. Pero si no han visto mecánica de los fluidos, ustedes me lo hacen ver por el grupo de Telegram para poder yo explicarles algunas cosas relativas a eso. Ah, yo no recuerdo si puse a grabar esto. Creo que no. Bueno, sí. Bueno, vamos a terminar la reunión. Vamos a terminar la reunión porque ya nos va a indicar que ya nos quedan unos minutos. Entonces, feliz tarde a todos y yo voy a colocar la grabación cuando terminemos, cuando termine acá.